El tema que hemos tomado nosotros en torno a la teoría consensual discursiva lo hemos titulado El legado de Habermas para una democracia participativa. Los miembros del grupo son Laura Diana Bermeo Quintero, Diego Fernando Ramírez Acuña, quien les habla, y Hasbeidy Daniela Barón Palacios. ¿Dónde nace el discurso de Habermas? Tiene su origen en la realidad de la sociedad alemana que se desarrollaba en el marco del autoritarismo y las sociedades industrializadas de la Alemania de su época, tanto de antes de la guerra como mientras la guerra se desarrollaba. Y en este contexto, la teoría discursiva de armas cobra sentido, puesto que busca que en el marco de este autoritarismo que se está desarrollando por parte del partido nazi en la sociedad alemana, fuera necesario que se desarrollaran algunos instrumentos deliberativos que llevaran a que los diferentes grupos de la sociedad pudieran manifestar sus puntos de vista en torno a aquellas situaciones concretas que debían ser llevadas a políticas públicas, porque eran de vital importancia para la sociedad. ¿Cuál es el contexto histórico concreto donde se desarrolla la teoría consensual discursiva de Habermas? Como lo dije, es la sociedad alemana que estaba plagada de autoritarismo y esa fue la crítica, hacia allá fue dirigida la crítica de Habermas a esa cultura política autoritaria que llevaba a que la sociedad cada vez buscara únicamente los intereses o beneficiar los intereses de la sociedad industrializada, que era la que manejaba los medios de producción de esa época. En ese contexto, Habermas se encarga de desarrollar una crítica argumentada, ya que sus primeros años de formación se dieron en el marco de esa Alemania autoritarista. Y eso fue generando mecanismos de opinión pública que hacían que algunas facciones de la sociedad empezaran a desarrollar alguna crítica en torno a esa manera de pensar de la política de la época. Para ver más, el lenguaje es un elemento por medio del cual se puede lograr un entendimiento de los sujetos y para él es un elemento clave, el cual tiene que ser conocido por todas las personas para que puedan dar a entender sus puntos de vista en el marco de estos modelos participativos que él propone. Por eso es necesario que la comunicación efectiva entre los habitantes o los diferentes grupos que componen la sociedad se dé de manera concreta y tengan cabida todos los sectores que la sociedad tiene. ¿Qué influencia todo este pensamiento de Habermas? Viene esencialmente la escuela de Frankfurt, es la que le da su más amplia o su más fuerte influencia. El marxismo crítico, que fue pues, desarrollado por Marx y también tiene sus bases en Hegel, y la sociología de Max Weber como padre de la sociología, además de la filosofía del lenguaje de Martin Heidegger, fue también la que le llevó a dar como los primeros pasos o los primeros puntadas para que la gente supiera manejar las maneras de comunicarse entre ellos y lograr de esta manera mostrar sus puntos de vista en el marco de la sociedad pues, autoritaria de la época. Lo dejo con mi compañera Daniela, que la continúa. Bueno, el pensamiento de Habermas en torno a la filosofía del derecho. ¿Qué nos dice Habermas? Habermas dice que la filosofía del derecho ya no está en manos de los filósofos, sino que ésta se ha trasladado a los estudiantes, a las universidades. Entonces, qué pena con ustedes unos pequeños detalles técnicos. Entonces, Habermas nos manifiesta que la filosofía ya no está en manos de los... Sí, la filosofía jurídica ya no está en manos de los filósofos, sino que hace una crítica muy fuerte y nos indica que esta pues se ha trasladado pues a la mano de los juristas en las universidades. Pues por lo mismo también tiene bastante crítica, dado que pues su cátedra se vuelve un poco improductiva y trascendente pues en los intereses de la comunidad. Sin embargo, pues su investigación no es jurídicamente pura, o sea, no es sí, sino que él pues también lo mira desde diferentes factores, es decir, él lo mira desde un factor jurídico, desde un factor sociológico, desde un factor moral y así desde también claramente un factor histórico. Entonces es una teoría la cual es interdisciplinaria.
Diego, baja otra diapositiva, porfa. En los conceptos básicos de derecho. Listo. Entonces, la idea de los derechos fundamentales, que se expresan en el derecho a la igualdad y a la libertad subjetiva de acción, no puede simplemente imponerse al legislador soberano como un límite exterior ni como un requisito funcional para cuyo objetivo se ve instrumentalizado. Se puede entender así que el derecho no puede concebirse como una construcción funcional sistemática, como a veces se sugería a la teoría de la acción comunicativa, sino como una construcción discursiva a través de acuerdos racionales por parte de todos. Esto es, hay que acudir a la deliberación pública, a la teoría del discurso y a los procedimientos democráticos, para poder dar una validez más fuerte de los derechos. Se trata así de definir las condiciones en las que pueden institucionalizarse jurídicamente las formas de comunicación necesarias para una legítima acción legisladora. Por tanto, y de esta manera, los derechos fundamentales no se pueden deducir tan solo de manifestaciones estratégicas para, a partir de allí, formar procedimientos democráticos. El procedimiento democrático legitima el sistema y crea normas, y es por medio de las acciones comunicativas que los individuos se vuelven autores irracionales de esas normas por medio de su adopción y práctica. Dani. Bueno, frente a la relación de la moral y el derecho, claramente Habermas habla sobre este tema y nos dice que si bien hay una unión sustancial entre la moral y el derecho, esta pues no es indispensable la una de la otra. Es decir, o sea, si bien no se diluye aquella relación que hay entre ambos, la validez jurídica no depende exactamente de la validez moral. Es por eso pues que él nos dice que la validez jurídica de una norma no tiene que ser únicamente pues de razones morales, sino que también o sea, no solamente por razones de justicia, sino a la praxis, pues a la buena praxis de todos, sino que él también nos dice que al contrario de la validez de las razones pragmáticas y éticas, pues que son contextuales y relativas, pues solo las razones morales poseen una validez universal, lo cual pues también es bastante importante, porque si bien no dependen la una de la otra, tampoco quiere decir que no tengan nada que ver, ¿sí? O sea, entre ellas hay una relación, pero la una no depende exactamente de la otra. Asimismo, pues claramente él nos dice que hay unos métodos de aplicación pues a la democracia participativa. Entonces él nos dice que el plan de acción requiere pues de una interpretación de la situación, lo cual es bastante importante. Y nos dice que pues con el fin de la acción está definido por diferentes cosas, como lo son, por ejemplo, la independencia de los medios, como un estado de cosas que hay que producir causalmente y pues un mundo objetivo. Entonces Habermas sostiene que los actos de habla no caen pues bajo una descripción formal, sino que estos son medios concebidos con el fin de entenderse, y este fin se logra solo si el oyente puede pues comprender el significado de lo que se está diciendo. Entonces, por eso nos dice que hay tres condiciones, las cuales son que las metas ilocucionarias no pueden definirse con independencia de los medios lingüísticos empleados, pues para entenderse. También nos dice que el hablante no consigue el fin de entenderse de un modo causal porque el éxito ilocucionario depende del asentimiento racionalmente motivado del oyente. Pues de esta manera, pues subraya que los fines ilocucionarios solo pueden alcanzarse cooperativamente. Un hablante no puede inmutarse a sí mismo con éxito ilocucionario. Y por último, nos dice que el proceso de comunicación y su resultado no constituyen estados pues de intramundos. Entonces es ya como para finalizar, nos dice que en el plano de la acción de los participantes aparecen pues como entidades en el mundo. En cambio, como hablante y oyente, pues estos adoptan más una actitud realizativa en que salen al encuentro como miembros del mundo de la vida intersubjetivamente, compartiendo de su comunidad el lenguaje. Muchas gracias. Gracias.